Venga, vamos con el punto 7. La vertiente mediterránea y la vertiente atlántica. Estas son las dos vertientes más grandes que tenemos en el país. Y vamos a empezar por la que menos agua aporta, la vertiente mediterránea. En principio, todos los ríos menos uno son cortos, con muy poco caudal, algunos de ellos directamente se llegan a secar una parte del año, caudal irregular, unos meses con algo de agua, otros meses con nada, puntas en las que me viene una cantidad de agua tremenda, que se llaman riadas, y por supuesto con mucho estiaje. Esto lo vimos en su momento y dijimos que el estiaje era el periodo de tiempo en el que un río prácticamente se seca, no le cae nada de agua. Algunos, veis, tienen torrentes o ramblas, ya que llevan agua solamente cuando hay precipitaciones. Esos serían, ya digo, los ríos, en general, de la zona mediterránea. Pero hay una excepción, que yo creo que ya todos conocéis. El río Ebro. Curso largo. Nace en la cordillera Cantábrica. ¿Todos más o menos localizáis el río Ebro? Nace en la cordillera Cantábrica. Además es una zona donde llueve mucho. Atraviesa, lógicamente, la depresión de su nombre. Y finaliza en el mar Mediterráneo, en un sitio que llena además de detritus, de limos, de tierra, de material orgánico, que ha hecho que sea una de las zonas más fértiles de toda España. Y que además, cada año que pasa, se va ampliando. ¿Cómo se llama eso? El delta del Ebro. ¿Vale? Aún así, aunque estamos hablando de un sitio o de un río en una cuenca en la que en teoría no llueve demasiado, al tener un montón de afluentes que le baja el agua de los Pirineos, pues es un río que más o menos, sí tiene un caudal bastante abundante. Bueno, pues junto con el río Ebro, que es imprescindible en la cuenca mediterránea, quiero que os vayáis al mapa y localicéis los siguientes ríos. Nos vamos al mapa y vemos otros ríos importantes en esta zona. Uno de ellos, que le da agua a la región de Murcia, se llama el río Segura. El río Segura. Otro río que nace en la serranía de Cuenca y llega hasta la provincia de Valencia, el río Júcar. Otro río que desemboca en Valencia, pero muchas veces llega prácticamente seco a la ciudad de Valencia, el río Turia. Y por último vamos a ver un río catalán, el río Ter, que como veis es muy cortito, pero quizás sea el que más agua tenga. ¿Por qué? Viene de los Pirineos y tampoco tiene demasiada longitud. ¿Vale? Dime. Hombre, obviamente he dicho que aparte del Ebro, que es el imprescindible, que es estos 4 ríos más serían los que tendríamos que ver en el examen. ¿Cuál es el último que has dicho? El Ter, el río Ter. ¿Vale? Bueno, pues nada más que decir de la vertiente mediterránea. Vamos con la vertiente atlántica, que ahí hay ríos que parece que tienen más enjundia. Pasamos al siguiente. Bueno, aquí tenéis algunas imágenes para que os hagáis una idea de la cantidad de agua que lleva. Por ejemplo, el río Ebro lógicamente tiene bastante, pero fijaros el río Segura. Y estamos hablando de un río que atraviesa todo Murcia y que en teoría es el río con más capacidad. Fijaros cómo se puede quedar en algunas épocas del año, apenas sin agua. En cambio, hay otros ríos, este está entre Albacete y Valencia, las hoces del río Cabriel, que es una fuente del Júcar, en la que el agua viene con bastante fuerza y entonces se ha excavado estas paredes. ¿Vale? Otros ríos con poco agua, río Turia.
Aquí está antes de llegar a la ciudad de Valencia, pero muchas veces cuando llega a Valencia ya no trae ni una gota de agua, ni una. En cambio, los ríos, ya que están más al norte, como el río Ter, lógicamente pues tiene bastante más agüita. ¿Vale? Bueno, pues venga, vamos a por el siguiente, vertiente atlántica. Esta ya es mucho más grande, ocupan 2/3 de la superficie peninsular y una de las características más importantes es que algunos de estos ríos son de una longitud enorme. Bueno, enorme para lo que es España, lógicamente. Nacen muy lejos de su desembocadura. Aún así, estamos hablando de una zona en la que tampoco llueve demasiado, tienen un régimen irregular y pueden llegar a tener algunos de ellos, bueno, pues bastante agua, pero porque recogen agua de un montón de afluentes. Afluentes que nacen en el Cantábrico, afluentes que nacen en el sistema central, ¿vale? ¿Cuáles son los ríos que aquí podríamos destacar? Son ríos que habéis visto 1000 veces en primaria y que yo creo que nadie tiene ningún problema a la hora de colocar en un mapa. Voy a ir de norte a sur, ¿vale? Voy a ir de norte a sur. A ver si soy capaz de ponerlos aquí. Venga, localizar. El río Miño. El río Miño. ¿Lo localizáis? La parte norte, aquí está el río Miño. A continuación, uno de los ríos, si no el río más caudaloso, el que más agua tiene de toda España, el río Duero, que desemboca en Oporto, ya en Portugal. El tercero, que nos toca de lleno, porque aquí muy cerquita hay uno de sus afluentes, el Jarama, es el río Tajo. ¿Lo veis? A continuación, un río con poquita agua, el río Guadiana, aquí en la submeseta sur, y que una parte de él además hace frontera con Portugal. Y por último, como río importante, el río de Andalucía, el Guadalquivir, ¿vale? Que también da nombre a la depresión del Guadalquivir. ¿Han quedado claros los ríos? No, después del Miño, ¿cuál iba? ¿Después del Miño? No, hombre, no, ahora no. Además, están aquí. Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Aquí es donde se nos muestran algunas de estas características y aquí podemos ver algunos de los paisajes. ¿Veis? Río Miño, mucho agua, está en el norte, la zona de Galicia. Río Tajo, bueno, pues aquí a lo mejor no tiene tanta agüita, porque pasa por una zona bastante árida, como en la meseta sur. El río Guadiana, que tampoco lo tiene, vaya, se me va. ¿Sí? Río Guadiana. Venga. Río Guadiana. ¿Vale? El río Guadalquivir. Aunque en esta foto no se aprecia realmente también la cantidad de agua que puede llegar a tener, sobre todo a partir de Sevilla. Recordad que es uno de los pocos ríos navegables que tenemos en el país. El río Duero. Y esta sería ya la desembocadura del Guadalquivir. Recordad que estuvimos hablando de esto en su momento. Las marismas era lo último que terminaba ¿en qué? En la depresión del Guadalquivir, que se pasaba de ser unas campiñas a ser unas marismas. ¿Vale? Pues con esto el punto 7 finalizado. Eso es todo, amigos.